Dios les bendiga, hermanos. Esta noche me acompaña hermano Leo y Nathan en esta lección que vamos a transmitir, la primera lección del estudio bíblico. Y yo le invito a orar un minuto dándole gracias a Dios. Oremos. Padre, te damos gracias esta tarde por este día que nos has dado de vida, por cada alimento que pudimos tomar, por el trabajo que se pudo hacer. Gracias por nuestros hijos, Señor amado. Bendice a aquellos que están en una situación diferente, tal vez dependiendo de un aparato, de una medicina, de un hospital. Te pedimos que tú también tengas misericordia de ellos y les ayudes a salir adelante. Hoy aquí queremos estudiar tu palabra y ayúdanos, Señor, a aprender en el nombre de Cristo Jesús, que tu palabra quede en nuestro corazón y nos dé seguridad de que somos tus hijos. Que en el día de la tentación, esta palabra que está en nuestro corazón, en nuestra mente, nos ayude a salir adelante. Que podamos usar la palabra como Jesús la usó en el momento de la tentación. Todo tiempo se defendió con la palabra de Dios. Ayúdanos también a nosotros memorizar tu palabra y que esta espada nos defienda en el momento de la tentación, Padre amado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tenemos, hermanos, nuestro libro que se llama Nuevos Creyentes, con 13 lecciones, y el día de hoy vamos a estudiar la lección número 1. La lección número 1 se llama La seguridad de tu salvación. La palabra de Dios nos dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Así que, siendo pecadores, estamos lejos de la presencia de Dios. El hombre que vive en pecado, que sabe que su vida es de pecado y sigue pecando, porque así le gusta a él vivir. Ese hombre está lejos de Dios, no tiene temor de Dios. Sin embargo, la palabra de Dios dice que el que se arrepiente y confiesa sus pecados alcanzará misericordia. La misericordia de Dios es salvación. Yo voy a pedir a los hermanos que me quedan un poco lejos, mejor que se pongan enfrente, pero me ayuda más a hacer el video. Gracias, porque no los veo. Ahí sí, si se pone enfrente los veo. Gracias. Entonces, la misericordia de Dios es la salvación que Dios nos ha dado. Y esta salvación no es para cualquiera que ignora, sino que es para el que acepta a Jesucristo, el que reconoce al Señor. Así que vamos con la lección bíblica. Podemos leer allí. Esta es su lección que usted tiene en su libro, La seguridad de tu salvación. Hay unos versículos para memorizar que le pueden ayudar mucho. San Juan 5:24 y San Juan 3:16. Así que, ¿qué dicen esas citas? Vamos a leerla. San Juan 5:24. Puede leer allí en su Biblia y juntos leamos. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El que oye y cree mis palabras, no vendrá a condenación. Esa es una promesa del Señor. Mas ha pasado de muerte a vida. San Juan 5:24. La otra cita bíblica, San Juan 3:16, que debemos de conocerlo de memoria también. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De nuevo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. San Juan 3:16. La lección bíblica. En esta primera lección vamos a pensar en la seguridad de tu salvación. Debemos de pensar en esto. Hay dos cosas que debes hacer: cumplir las condiciones de la salvación y confiar en Dios. Son dos cosas que da esta lección, que nos ayudan. Debemos de cumplir las condiciones y confiar en Dios. ¿Cuáles son estas condiciones? En primer lugar, descubrimos las condiciones de la salvación en Hechos 2:21. ¿Qué dice la palabra de Dios en Hechos 2:21? Buscamos en la palabra de Dios y dice de la siguiente manera: todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Hechos 2:21. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Note que... Dice 20, 21. Sí, 20 y 21. Lo que está diciendo acá es entonces que cuando invocamos el nombre del Señor Jesucristo, note que no dice María, no dice Pedro, no dice otro santo, dice el nombre del Señor Jesucristo para ser salvo. Hechos 2:21. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Eso es la primera. Así que esa es la primera pregunta que va a encontrar en su cuestionario. Cuestionario, dele vuelta a su libro y ahí están las preguntas. Hechos 2:20, 21. El apóstol Pablo dice que durante su estancia en Éfeso no había callado nada que fuese útil para la salvación de los oyentes. Según el versículo 21 que leímos, ¿de qué cosas testificaba a todas las personas? ¿De qué era? Lo acabamos de leer. Arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Escriba la respuesta en la pregunta número 1. Pregunta número 1, entonces. ¿De qué cosas testificaba del, ahí está el espacio, arrepentimiento para con Dios, está el espacio, y de la fe en nuestro Señor Jesucristo? Note, no es fe en María, no es fe en San Pedro, no es fe en otro, es en la fe en nuestro Señor Jesucristo para ser salvo. Continuamos. Arrepentirse para con Dios significa, ¿qué es eso de arrepentirse? Darte cuenta que eres pecador. Yo le pregunto, ¿usted es pecador? ¿Usted constantemente es pecador? Ah, sí, somos pecadores. Por eso, y de darnos cuenta que eres pecador y de que tu pecado te ha separado de Dios. Eso es arrepentimiento. Decir, Señor, yo soy pecador, yo fallo y esto me separa de Dios. Lo entiendo, me siento mal, la conciencia me lo dice, tu palabra lo dice. Esa es la siguiente pregunta. Pregunta número 2. ¿Qué significa arrepentirte de tus pecados? Pregunta número 2. Y se escribe, darme cuenta que soy, y escribe ahí, pecador. Soy pecador. Y de que mi pecado me ha separado. Una palabra nada más ahí. Hay dos espacios, pero es una palabra. Me ha separado de Dios. Pregunta número 2. El pecado me ha separado de Dios.
Entonces, eso de arrepentirse significa confesar tus pecados a Dios y pedirle perdón. Confesar los pecados. Esa es una dificultad en muchas personas. Dios ya sabe, dice, y nunca lo confiesa. Claro que Dios ya sabe todo, pero dice que debemos confesarlo. ¿Qué quiere decir esto? Reconocer, decir, Señor, perdóname. Yo soy adicto a la droga, a la cocaína, a la marihuana. Señor, yo soy adicto a la bebida, soy un mentiroso, soy un engañador. Perdóname, Padre bueno. Eso es reconocer, eso es confesar, decirle, Señor, esto es lo que a mí me arruina, yo ya me di cuenta. Perdóname, Señor. Eso es arrepentirse de sus pecados. En segundo lugar, ¿dónde están las preguntas? Aquí está. En segundo lugar, dice la lección bíblica, para tener la seguridad de la salvación, debes confiar en Dios. Note una vez más, no es confiar en el pastor, ni en la iglesia, ni en el músico, ni en papá, ni en mamá. Para tener seguridad de la salvación, confíe en Dios. Aquí es donde muchas personas se equivocan. Puede ser que usted se equivoque. En vez de confiar en Dios para la seguridad de la salvación, confía en sus sentimientos. Cuando aceptaste a Jesucristo como tu Señor y Salvador, es probable que hayas tenido algunos sentimientos. ¿Como cuáles? Lloraste, sentiste que las cargas se fueron, te sentiste liberado, te sentiste amado. ¡Qué bendición! Es algo que uno siente, que habló con Dios y fue recibido. Ese es un sentimiento. Y es muy lindo. Pero esos sentimientos de gozo y de profunda paz, que es qué bendición, Dios estuvo conmigo, descansé. Esos son buenos, es razonable que así haya sido. Porque la salvación afecta a todo nuestro cuerpo. Y los sentimientos son parte de nosotros. Pero debes recordar que tus sentimientos son muy cambiadizos. No puede confiar en sus sentimientos acerca de la salvación, porque ellos cambian constantemente. Fácilmente se altera. Y si de repente ya no te sientes bien, ya no sientes el mismo gozo y la misma paz como al principio cuando llegaste a la iglesia, ¿será que eso quiere decir que ya perdiste la salvación? De ninguna manera. La seguridad de tu salvación no depende de tus sentimientos. ¿Depende de quién? De Dios. En Él debes de confiar. Qué bonita palabra. Porque se enojó, ¿ya perdió la salvación? No, todos nos enojamos. Depende de Dios. Confiar en Dios significa confiar en su poder para guardar. En 2 de Timoteo, el apóstol Pablo dice, 2 de Timoteo 1:12, yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Mire qué lindo. Yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Tú, hermano, como Pablo, has hecho un depósito en Cristo Jesús. Le has confiado al Dios eterno el cuidado de tu vida, de tu alma. Y así como Pablo, tú también puedes estar seguro de que Dios tiene el poder para guardar tu depósito hasta el fin. ¿De qué estamos hablando? De tu alma, de tu vida. El Señor te guarda. Él está contigo. Él garantiza la salvación de tu vida. Así que tenemos una pregunta más aquí. Decía entonces la pregunta número 2. Darme cuenta que soy pecador y de que mi pecado me separa de Dios. Eso es uno.
2. Confesar mis pecados. Es la respuesta de la pregunta 2. Confesar mis pecados y pedirle perdón. Eso va a escribir ahí. Confesar mis pecados y pedirle perdón. Eso es parte de la vida del cristiano para ser salvo. Por eso es que muchos dicen, soy salvo, yo voy para el cielo porque soy bueno, que no le pego a nadie. No, dice aquí, darme cuenta que soy pecador, arrepentirme es, yo necesito de Dios, confesar mis pecados y pedirle a Dios perdón. Pregunta número 3, pregunta para cada uno de ustedes y para mí. ¿Te has arrepentido así de tus pecados? ¿Sí o no? Responda ahí. ¿Usted se siente culpable de los pecados y dice, Señor, perdóname? ¿Y el Señor le ha perdonado? Esa es la respuesta 3. ¿Te has arrepentido de tus pecados? ¿Sí o no? Usted responda. Continuamos con la lección bíblica. Hablamos de confiar en Dios. Ahora dice San Juan 10, 27 al 30. Estamos leyendo la lección bíblica. Ahí están los textos y ahí está todo. San Juan 10, 27 al 30. El Señor indica que el que cree en Él, escuche hermano, quien cree en Él, en Jesús, no en María, no en Pedro, quien cree en Él, no en San Martín de Porres, no, quien cree en Él, en Jesucristo, son sus ovejas. Y también dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy la vida eterna. Qué bonito. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Sí, hermano, tu salvación es segura. El versículo 24 de la epístola de Judas leemos que Dios es poderoso para guardarlos sin caída y presentarlos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Dios es poderoso para guardarte de la caída. Permanece en Él, guarda sus palabras. La tentación llega, debilidad llega, pero Él te guardará. Continuamos. Confiar en Dios significa también confiar en su fidelidad para cumplir. Confiar en Dios, hermano, no es porque tú estás viendo, sino que estás creyendo. Eso es confiar, que Él va a cumplir. Continuamos leyendo la lección. Como dice Hebreos 10:23, y ahí está la lectura en la lección. Mantengámonos firmes, sin fluctuar, o sea, sin cambiar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿Qué pues es lo que ha prometido el Señor? ¿Qué prometió el Señor? Aquí dice, mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. Fiel es el que prometió. ¿Qué te ha prometido el Señor? San Juan 3:16 dice, Él nos afirma que tenemos la vida eterna por la fe. Mateo 28:20 dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él lo prometió. San Juan 5:24 nos dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Aleluya, qué promesa tan grande. ¿Sería el Señor capaz de mentir? Por supuesto que no. Ten confianza entonces en que Él va a cumplir todo lo que te ha prometido. Porque confiaste en Él
y Él te ha dado la vida eterna. Porque creíste en Él, ya pasaste de muerte a vida eterna y no podrás ser condenado jamás. La fidelidad del Señor es la garantía de tu seguridad. ¿Qué te dice a ti que eres salvo? Que Dios es fiel, que Él asegura eso en su mano. Y tú y yo tenemos que caminar con el Señor, confesar nuestros pecados, guardar su palabra, obedecer sus mandamientos. La salvación no depende de ti, no depende de un hermano, del pastor, no. Está en la mano de Dios y Él la sostiene cuando tú permaneces en la palabra de Dios. Vamos a las preguntas. ¿Puedes tú solo cambiar tu vida? Pregunta. Si tú, ¿cómo has vivido, hermano, con respecto a Dios? La pregunta, ¿tú puedes solo cambiar tu vida, sí o no? La lección nos ayuda a pensar y dice, no podemos. ¿Qué clase de persona podría ayudarte a cambiar tu vida? Y eso está también allí en la respuesta. Dice que quien nos puede ayudar a cambiar es el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es más poderoso. Esta parte de la primera aquí lección creo que no la leí bien. La voy a volver a leer. Esta parte, la primera hoja. Dice aquí, cuando llegaste al punto de pedir perdón, te das cuenta que tú solo no puedes cambiar. Exactamente, ahí está. Aquí mi hermano Leo. Una lección. Eso. Ahí está tu dedo. Cuando llegaste al punto de pedir perdón, te das cuenta que tú no puedes cambiar solo. No basta tu propia fuerza para romper la costumbre de la vida del pasado. Es verdad, hermano. A veces tú y yo tenemos unas costumbres tan malas y no las podemos dejar. Mentira, engaño, traición, infidelidad, robo, idolatría, hechicería. Hay hermanos, hay personas que todavía siguen leyendo el horóscopo, todavía cree más en el brujo del pueblo, tiene más miedo a la bruja que está allá. Todavía sigue creyendo que si un gato negro pasa enfrente, ¡ay, ya me va a pasar algo malo! Cree más a las cosas del diablo. Esas son costumbres que no dejan. No basta tu propia fuerza para romper la costumbre del pasado. Si vas a poder cambiar, alguien tiene que ayudarte. Alguien que ha demostrado que tiene más poder que el pecado. ¿Quién es el que tiene más poder que el pecado? El único que ha demostrado tener tal poder es Jesucristo. Así que esa es la respuesta de la pregunta número 5. ¿Qué clase de persona podría ayudarte a cambiar tu vida? La respuesta, alguien que tenga más poder, es la respuesta número 5. Alguien que tenga más poder que el pecado. Aleluya. Querido hermano, nosotros somos compañeros en la obra de Dios, somos pastores y le ayudamos, le aconsejamos, pero el que le va a ayudar a cambiar es el Señor Jesucristo. Él tiene más poder que el pecado que te oprime, que te hace fumar, tomar otra vez, ser mentiroso otra vez. Dice, el Señor es más poderoso. ¿Por qué es más poderoso? Ahí están, en esta página 1 que se me había olvidado leer. Ahí dice, el único que ha demostrado tener tal poder es Jesucristo. Solo Él ha vivido una vida perfecta en este mundo. Solo Jesús vivió una vida perfecta. Solo Él. Él venció la tentación. Hermano, eso es lo que a nosotros nos arruina, la tentación, aquello que nos empuja a pecar. Pero Jesucristo venció la tentación. Él fue tentado por el diablo mismo, pero no cayó. Venciendo toda tentación y cumpliendo todas las demandas de la ley de Dios, pero hizo más todavía. Al fin de su vida perfecta,
aceptó la culpa de nuestros pecados. Gloria a Dios. Jesús aceptó pagar la culpa de los pecados tuyos y míos. Tus pecados, hermano. Él siendo un hombre que vino al mundo sin pecado, sin falta, sin mancha, aceptó pagar el precio del pecado. Tu pecado. Él dice que Él lo pagó en la cruz del Calvario. Por eso es que tú dependes de Cristo Jesús. Porque Él pagó. Ya no tienes que pagar tú. Ni yo. Jesús. Él murió en la cruz del Calvario. Él, dice, aceptó la culpa de nuestros pecados y sufrió en la cruz el castigo que nosotros merecíamos. Fue muerto y sepultado, pero al tercer día resucitó. De esta manera demostró que tiene mucho más poder que el pecado, porque la Biblia dice que todos pecaron y destituidos están de la gloria de Dios. Y también dice, porque el pago del pecado es la muerte. Así que Él pagó el precio del pecado, no de Él, porque Él no pecó, el precio tuyo y mío. Cuando creemos que Jesucristo vivió, murió y resucitó por mí, por ti, mi hermano, cuando crees esto, y lo invitamos a entrar a nuestro corazón como soberano Señor para gobernarnos según su voluntad, eso quiere decir que tuvimos fe. Creímos en Jesús, creímos en Él. Y Él responde a nuestra oración de fe, perdonando nuestros pecados. Aleluya. Por eso es que le invitamos siempre. ¿Quién quiere aceptar al Señor Jesucristo? Y alguien pasa al frente, yo quiero. Esa es la oración de fe. Cuando dice, perdóname, Padre, no puedo, solo ayúdame. Y ese momento de fe se transforma en perdón de pecados. Pregunta número 6. ¿Quién es la única persona que ha demostrado tener más poder que el pecado? Respuesta, Jesucristo es el único. No es el pastor, no es tu esposa, no es tu mamá, no es tu papá. Nosotros estamos siempre bajo tentación. El único que tiene más poder que el pecado es Jesucristo. Pregunta 7. ¿Cómo demostró el Señor Jesús que Él tiene más poder que el pecado? ¿Cómo? Ahí dice, lo demostró cuando vivió la respuesta, vida perfecta. Esa es la respuesta. Escriba, vida perfecta. ¿Cómo demostró Jesús que tiene más poder que el pecado? La demostró cuando vivió una vida perfecta en este mundo. Es la pregunta número 7 que respondimos ahora. Pregunta 8. ¿Para qué murió el Señor Jesús? Respuesta. Para sufrir por nosotros el castigo que merecimos. Respuesta, castigo. Escriba la palabra castigo. ¿Para qué murió el Señor Jesús? Para sufrir por nosotros el castigo que merecemos. Por eso Jesús murió en la cruz del Calvario, siendo perfecto, porque Él pagó el castigo que tú y yo merecimos. Pero por eso venimos a Él, pedimos perdón a Él, y Él nos da la salvación. Pregunta número 9. Tener fe en el Señor Jesús significa dos cosas. Tener fe en el Señor Jesús. Por eso les decía en el culto, muchas veces creemos que estar canta y qué bonito, o ponerse una ropa. No, todo esto es parte de ser cristiano. Pero tener fe en el Señor, lo que te va a fundamentar a ser un buen cristiano, a estar seguro de tu salvación, es en el Señor Jesucristo. Es la palabra del Señor que estamos estudiando ahora. Tener fe, entonces, ¿qué significa tener fe? Es creer que Él verdaderamente vivió. Esa es la respuesta. La palabra vivió una vida perfecta. Y que la otra palabra que va a poner ahí es que murió por nuestros pecados. Eso es tener fe. Pregunta 9. Creer que Él verdaderamente vivió, eso escribe ahí, vivió una vida perfecta, que
murió, escriban en otra línea, murió por nuestros pecados y que resucitó, es la otra palabra. Eso es tener fe. Yo creo que Él vivió una vida perfecta, que murió por mis pecados y que resucitó. Yo creo esto. Aunque el Discovery y la tele diga será cierto, es mentira, yo lo creo. Eso es tener fe. Y número 2, invitarlo a, y hay una línea ahí, invitarlo a entrar. Son las letras negras que están en la lección. Invitarlo a entrar en nuestro corazón como soberano Señor. Eso es lo que va a escribir ahí. Soberano Señor. Escribe ahí. ¿Para qué? Para gobernarnos según su santa voluntad. Esa es la respuesta de la número 9 y la opción 2. Invitarlo a entrar a nuestro corazón como soberano Señor para gobernarnos según su santa voluntad. Ahora le pregunto, ¿usted ya hizo eso? ¿Usted ya invitó a Jesús a entrar a su corazón? ¿Ya lo invitó para que entre como su soberano Señor, que Él manda en su vida, para que Él gobierne su vida? Entonces usted es salvo. Pero si no lo ha hecho, está diciendo yo quiero vivir como yo quiero, tú no me mandas, si yo quiero obedezco, si no, no, voy a hacer una parte de la Biblia nada más, pero yo no te invito a mi corazón, tú no vas a mandarme, pero soy bueno y voy para el cielo. No vas para el cielo, no. Aquí dice que tener fe, sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe quiere decir, Señor Jesús, entra a mi vida, tú eres mi Señor y Salvador y tú mandas ahora en mi vida. ¿Y cómo mandas? Yo obedezco tu palabra. Tu palabra dice que yo debo de apartarme del pecado, que debo separarme de lo que no me conviene y empiezo a ordenar mi vida. Ahí es donde los hermanos cambian su vestido, cambian su lenguaje, se casa al que no está casado, ordena su vida aquel que debe dinero está pagando y viene a la casa de Dios y empieza a obedecer la palabra de Dios. Qué lindo es esto. Número 10, pregunta. ¿Has creído tú en Cristo de esta manera, sí o no? Usted responda. Porque alguien dice sí, pero no vive bien con Dios. No obedece a Dios. No vive como Dios manda. Si no, vea cuando leemos Malaquías 3:10 que dice, ustedes me han robado porque no me dan mi ofrenda y mi diezmo. Ay, no, ahí no quiero esa parte de la Biblia, no la quiero, dice. Y entonces, está escogiendo qué parte de la Biblia le gusta y cuál no. Entonces Dios no es soberano en su Biblia. Todavía anda escogiendo qué le gusta y qué no. Entonces usted sabe responder sí o no. 11. ¿De qué depende la seguridad de tu salvación? ¿De tus sentimientos o de Dios? Eso ya lo vimos. Usted a veces se pone enojado. Ah, ya no voy para el cielo que me enojé. No. No es de su sentimiento. O porque se siente mal un día. No. Su salvación está en Dios. ¿De qué depende? ¿De tus sentimientos o de Dios? La respuesta, la seguridad de mi salvación depende de Dios. Pregunta número 12. Mencione 3 citas bíblicas que dicen que Dios tiene poder para guardarte seguro. Bueno, ahí en la lección bíblica están, pero yo le puedo decir algunas y yo quiero que usted las lea también. Segunda de Timoteo 1:12. Escriba ahí, Segunda de Timoteo 1:12. San Juan 10:27, otra cita. Y Hebreos 10:23. Regresa el video un poquito y usted escucha bien. 3 citas bíblicas que dicen que Dios me guarda con seguridad. La Biblia lo dice, yo lo creo. Número 13. Según San Juan 3:16,
De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierde, mas tenga vida eterna. ¿Qué prometió Dios si pones tu fe en Él? Él prometió vida eterna. Aleluya. Él prometió vida eterna para ti, mi hermano, mi hermana. Dios prometió vida eterna. 14. Según Juan 5:24, ¿qué prometió Cristo si oyes su palabra y crees? San Juan 5:24, lo leímos. ¿Qué dice San Juan? Dice así. De cierto digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Qué regalo tan grande Dios tiene para ti. El que oye y obedece la palabra de Dios tiene vida eterna. Y esa es la respuesta. Que tengo vida eterna. Escriban la respuesta 14. Tengo vida eterna. Y no vendré a condenación. Tú eres salvo, hermana. Hermano, tú eres salvo por Cristo Jesús. No hay condenación para el que está en Cristo. Y que he pasado y el espacio de muerte a vida. Sí, porque antes estábamos condenados a muerte, pero ahora tenemos vida eterna. Respuesta 14. Última pregunta. Si tuvieras que morir en este momento, ¿tienes la seguridad que te vas a ir eternamente con Cristo al cielo? Pregunta para usted. Póngale un círculo alrededor de la contestación que exprese su sentir. Si en este momento hay un terremoto, cae un avión, viene un carro, un accidente, ¿te vas a ir con Cristo al cielo? ¿Eres salvo? ¿Has hecho la oración de fe? ¿El Señor manda en tu vida? ¿Has reconocido tus pecados? ¿Eres salvo? ¿Sí o no? Responda. Que Dios le bendiga, que esta lección bíblica le ayude en su fe, que porque alguien piensa que porque se enojó, porque está triste, porque se enfermó, a veces hasta porque faltó un culto, no es así. Tú sigues siendo salvo, son situaciones de nuestra vida, porque tú amas a Dios, pero te enojaste. Tú amas a Dios, lo honras con tu vida, obedeces su palabra, pero este día te enfermaste, no pudiste venir a la casa de Dios. Dios conoce todo eso, Dios conoce tu corazón. Que tú le amas, que lo obedeces. Tú eres salvo, hermano. Tú eres salvo, hermana. Disfrútalo. El Señor te ama con todas tus faltas, Él te ama. Y su palabra dice, el que confiesa su pecado alcanzará misericordia, pero el que los encubre, los oculta, no será prosperado. Cristo nos ama así como somos y nos quiere llevar al cielo. Somos salvos en Cristo Jesús. Si tú que viste esta lección bíblica no has orado, no has hecho tu confesión de pecado delante de Dios, no le has dicho, Jesús entra a mi corazón, la palabra de Dios dice que hay condenación. Yo te invito a que en esta noche le permitas entrar a tu corazón y le digas, Señor, entra a mi corazón, soy pecador, me arrepiento, lávame, límpiame, yo quiero ser tu hijo. Y de ahora en adelante yo obedezco tu palabra y eres salvo en Cristo Jesús. Padre, te damos gracias por esta lección bíblica, que podamos aprender con tu palabra, que no importa la tentación que venga, la dificultad que venga, la enfermedad que venga, lo que yo vea o mi de emoción cuando yo me enojo, cuando me entristezco, cuando me siento mal, que perdí un trabajo, porque alguien me trató mal, me insultó, yo no he perdido la salvación, porque fiel es el que lo prometió. Tú lo tienes en tu mano y tú lo das a los que te aman. Y nosotros somos salvos en Cristo Jesús.
porque te hemos recibido en nuestro corazón y te amamos, Jesús. Eres tú nuestro Padre Celestial. Amén. Dios les bendiga.